El día de mi divorcio, mi marido apareció con su amante en el tribunal. La casa y la empresa pasarán a ser de mi propiedad, y tú te quedarás en la calle, me gritó con la intención de humillarme, pero todos quedaron pálidos cuando le revelé que la tormenta había comenzado mucho antes de que el cielo se nublara. Anastasia lo sintió en el peso de sus pasos, en la forma en que el aire parecía volverse más denso cuando se acercaba a casa. Desde la clínica, todo el día había sido una maraña de preocupaciones, pacientes, procedimientos, informes, y en cada rincón de su mente, una voz persistente le recordaba que su vida personal estaba colapsando sin tregua. Cuando llegó a la puerta de su casa, buscó en su bolso con la certeza automática de quien repite el mismo movimiento cada día. Pero su mano se detuvo al sentir que la cerradura no giraba. Probó de nuevo, con más fuerza, con la impaciencia de quien cree que es solo un error momentáneo. Nada. La llave no encajaba. Su mirada se alzó hacia la puerta, buscando una respuesta invisible, y entonces, lo vio. Una nota pegada, simple, escrita con la frialdad de un verdugo. Propiedad en proceso de litigio. Acceso restringido. Sintió que la sangre le hervía. Un escalofrío la recorrió, pero no de miedo, sino de rabia. Golpeó la puerta con fuerza. Julen, abre la maldita puerta. Su voz era firme, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. El silencio del otro lado se rompió con el sonido de unos pasos acercándose. La puerta se abrió, y ahí estaba él, con una camisa blanca desabrochada en el cuello, el cabello perfectamente alineado, con ese aire de suficiencia que le enfermaba. No puedes estar aquí, Anastasia. Ya no es tu casa. El tono era sereno, pero la provocación en sus ojos no tenía disfraz. ¿Qué demonios significa esto? Señaló la nota, su mano temblaba apenas perceptible. Significa que ya no tienes derecho a entrar. La propiedad está en disputa legal, y hasta que se resuelva, no puedes acceder. La ira la atravesó. Dio un paso adelante, empujando la puerta con fuerza, pero él bloqueó el paso. No tenía intención de dejarla entrar. Esta casa es mía tanto como tuya. No tienes derecho a hacer esto. Julen sonrió, con esa calma venenosa que usaba cuando quería desgarrar a alguien sin necesidad de alzar la voz. El juez decidirá eso. Mientras tanto, te sugiero que busques otro lugar donde dormir. O mejor aún, puedes quedarte en la clínica. Después de todo, siempre la preferiste a mí, ¿no es cierto? Anastasia sintió que el mundo se inclinaba por un segundo. La traición de Julen no era nueva, pero cada jugada suya le recordaba que no había límites para lo que estaba dispuesto a hacer. Eres un desgraciado. Y tú, una mujer que no sabe cuándo rendirse. Las palabras se clavaron en su pecho, pero no se permitió mostrar debilidad. Lo miró con la determinación de alguien que no estaba dispuesta a ser aplastada. Voy a recuperar todo lo que me pertenece. Y cuando eso pase, te juro que vas a lamentarlo. El sonido de la puerta cerrándose en su cara fue un golpe físico, más doloroso que cualquier palabra. Anastasia apretó los dientes y respiró hondo, obligándose a no derrumbarse ahí mismo. Se giró, con la mandíbula tensa y los ojos ardiendo de furia. El teléfono vibró en su mano. Miró la pantalla. Era su abogada, Valeria. Dime que tienes buenas noticias. La voz al otro lado del teléfono no era alentadora. Julen presentó documentos argumentando que tú representas un peligro para los pacientes y que la clínica no puede estar en tus manos. Quiere que la administración pase a él mientras dure el juicio de divorcio. Las palabras la golpearon con la misma brutalidad de un puñetazo. No puede hacer eso. Puede intentarlo. Y con la jueza que nos tocó, hay una posibilidad real de que lo consiga. Anastasia cerró los ojos. No voy a permitirlo. Necesito que estés preparada. Mañana tenemos una audiencia preliminar, y Julen va a jugar sucio. Ya sabes cómo es. Sabía exactamente cómo era. Y lo peor de todo era que no estaba solo. Natalia, la mujer que había destruido su matrimonio desde las sombras, seguramente estaba detrás de cada uno de sus movimientos. Colgó sin despedirse. Se quedó mirando su reflejo en la pantalla del teléfono. Los ojos que la devolvían la mirada no eran los de la mujer que había sido antes. Ahora veía en ellos una ira contenida, una furia latente que ardía bajo la superficie. Caminó hacia su auto,
sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. Se sentó en el asiento del conductor y apoyó la cabeza en el volante por un segundo. Un solo instante de debilidad, solo uno. Porque sabía que no tenía permitido quebrarse. Encendió el auto y se dirigió al único lugar donde aún podía encontrar refugio, la clínica. El edificio se alzaba en la oscuridad, con su estructura impasible, indiferente al caos que se desarrollaba en la vida de su dueña. Entró por la puerta trasera, evitando la mirada curiosa de los empleados nocturnos. Caminó por los pasillos con pasos silenciosos, sintiendo el peso de cada pared, cada rincón que había construido con esfuerzo, con sacrificio. Abrió la puerta de su oficina y se dejó caer en la silla. Exhaló un suspiro, mirando alrededor. Todo estaba igual, pero algo en el aire había cambiado. Sabía que Julen estaba moviendo sus piezas, que cada momento que pasaba, él tejía una nueva trampa. Cerró los ojos por un momento y entonces, el sonido de una notificación en su teléfono la hizo sobresaltarse. Lo tomó con el corazón latiéndole en los oídos. Era un mensaje. Un número desconocido. Ten cuidado con Natalia. Es más peligrosa de lo que crees. El frío recorrió su espalda. Miró la pantalla con el ceño fruncido, como si el mensaje pudiera revelar más de lo que las palabras mostraban. Sintió un nudo en el estómago. La guerra apenas comenzaba. El mensaje en la pantalla de su teléfono parecía vibrar con una presencia propia, como si las palabras escritas tuvieran el poder de alterar el aire a su alrededor. Anastasia sintió como su cuerpo se tensaba mientras releía la advertencia. Ten cuidado con Natalia. Es más peligrosa de lo que crees. El mensaje no tenía remitente identificable, ningún indicio de quien lo había enviado. Sus dedos dudaron sobre la pantalla, tentados a responder, pero la incertidumbre la detuvo. Era consciente de que esto no era un simple chisme, alguien estaba tratando de advertirle algo real. Natalia no era solo una amante ambiciosa, era una pieza clave en la guerra que Julen había desatado contra ella. Guardó el teléfono y respiró hondo. No podía permitirse el lujo de perder la cabeza ahora. Se inclinó sobre su escritorio y encendió su computadora. La audiencia preliminar era en la mañana y necesitaba asegurarse de que todo estuviera en orden. Su abogada, Valeria, había advertido que Julen jugaría sucio, pero no había imaginado hasta qué punto. La puerta de su oficina se abrió sin previo aviso. Su corazón se aceleró por la sorpresa. Levantó la vista y vio a Elías, uno de los enfermeros más antiguos de la clínica. Su expresión era grave, como si llevara consigo noticias que no quería dar. ¿Tienes un minuto? Anastasia asintió. Dime qué pasa. Elías miró hacia el pasillo antes de cerrar la puerta. Escuché algo que creo que debería saber. Su tono era bajo, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Anastasia se enderezó en su asiento, sintiendo que la tensión en el ambiente aumentaba. Julen estuvo aquí esta noche. Habló con algunos miembros del personal administrativo. No sé qué les ofreció, pero los vi salir de la oficina de dirección con una actitud extraña. Algo está tramando. Las palabras de Elías cayeron como una piedra en su pecho. Julen nunca hacía nada sin un propósito claro. Si había estado en la clínica, significaba que estaba moviendo fichas. ¿Sabes con quién habló exactamente? Con Sofía y Marco, del departamento de contabilidad. Y también con Karina, la encargada de registros médicos. Anastasia sintió un escalofrío recorrerle los brazos. No era una coincidencia. Julen estaba buscando algo, o peor aún, fabricando algo en su contra. Y gracias, Elías. Él asintió y salió de la oficina, dejándola sola con un torbellino de pensamientos. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando finalmente decidió irse. Sabía que el día siguiente sería una batalla y necesitaba al menos unas horas de descanso para enfrentar lo que venía. Tomó sus cosas y salió de la clínica, sintiendo como la noche la envolvía con una calma engañosa. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo su auto y otro más, que reconoció de inmediato. Un Audi negro, con los vidrios polarizados. Su corazón se aceleró. No tenía dudas de quién estaba ahí. El sonido de la puerta del Audi abriéndose confirmó sus sospechas. Natalia salió del auto con la elegancia de alguien que siempre se aseguraba de lucir impecable. Su cabello rubio caía sobre sus hombros en ondas perfectas y sus labios estaban curvados en una sonrisa que irradiaba veneno. Vaya,
qué coincidencia encontrarte aquí a estas horas, dijo con una dulzura fingida. Anastasia apretó los labios. Si tienes algo que decir, hazlo de una vez. Natalia se apoyó contra su auto y la miró con una expresión que rozaba la diversión. Julen me pidió que te recordara algo. No ganas nada peleando contra nosotros. No tienes pruebas, no tienes apoyo y, lo más importante, no tienes el control. La sangre de Anastasia hervía, pero se negó a darle el placer de una reacción inmediata. Y dile a Julen que no soy una de sus víctimas. Eres más que una víctima, Anastasia. Eres un estorbo, un trozo de mierda. El aire entre ambas se volvió pesado. La mirada de Natalia brillaba con un matiz de crueldad. Sabes que no siempre fue así. Antes te admiraba. Eras tan perfecta, tan inalcanzable. Pero eso se acabó. Las palabras eran más hirientes de lo que parecían a simple vista. No era solo un enfrentamiento legal o profesional. Natalia estaba jugando un juego más profundo, más sucio. «Tienes miedo», dijo Anastasia, con una calma calculada. «Por eso estás aquí». Por un segundo, Natalia perdió la sonrisa. «No seas ridícula. Si estuvieras tan segura de que voy a perder, no te molestarías en amenazarme». El rostro de Natalia se endureció. «Tienes razón. Pero te voy a dar un último aviso. Mantente lejos de la clínica, o haré que te destruyas a ti misma». Anastasia sintió que algo dentro de ella se rompía. Ya veremos quién destruye a quién. Natalia sonrió de nuevo, pero esta vez había algo más en su expresión. Cuídate, Anastasia. No querrás que alguien termine saliendo herido. Se giró y subió al Audi, dejando tras de sí un aroma dulce y la sensación de que la guerra estaba a punto de volverse mucho más peligrosa. Anastasia se quedó allí, en medio del estacionamiento, sintiendo que cada palabra de Natalia era una amenaza velada. Algo estaba por suceder, algo que no podía prever aún, pero que sabía que sería devastador. Al día siguiente, cuando llegó al tribunal, sintió las miradas clavándose en ella como cuchillos. Valeria la esperaba en la entrada con el rostro tenso. «Tenemos un problema», dijo en cuanto la vio. «Otro más». Valeria le pasó su teléfono y Anastasia vio la pantalla con el estómago encogido. Era un artículo en un sitio web de noticias. El titular la hizo estremecerse. Anastasia Álvarez, la anestesióloga que podría estar poniendo en riesgo a sus pacientes. Ex-empleados la acusan de negligencia y maltrato. El impacto fue inmediato. Anastasia sintió que el mundo a su alrededor se volvía borroso por un instante. ¿Quién escribió esto? Una periodista llamada Carmen Molina. Al parecer, recibió una serie de correos con supuestas denuncias anónimas. Anastasia sintió la sangre latirle en las sienes. Esto es obra de Julen. Valeria asintió con gravedad. Sí. Y si esto se difunde más, podría influir en la jueza. Anastasia sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Julen estaba dispuesto a hundirla completamente. Pero algo dentro de ella se encendió. No se dejaría destruir. Vamos. Es hora de enfrentarlo. La audiencia estaba por comenzar, y Anastasia sabía que lo que estaba en juego no era solo su clínica. Era su vida entera. El aire dentro del tribunal estaba cargado con la tensión de un combate no declarado, una guerra de miradas y estrategias que se libraba en silencio antes de que las palabras detonaran el verdadero enfrentamiento. Anastasia caminó con la cabeza en alto, sintiendo como cada paso la acercaba a un territorio donde ya no solo se jugaba su prestigio, sino su propia dignidad. Al otro lado de la sala, Julen la esperaba con una expresión tranquila, demasiado relajado para alguien que pretendía despojarla de todo. Valeria se inclinó hacia ella con un susurro apenas audible. No reacciones a sus provocaciones. No importa lo que diga, lo que muestres en tu rostro es más importante que lo que respondas. Anastasia asintió sin apartar la vista de Julen. Natalia estaba junto a él, vestida de manera impecable, con una compostura que gritaba arrogancia. Si alguien que no conociera la historia los viera juntos, pensaría que eran la pareja perfecta, los profesionales de éxito que habían construido un imperio. La realidad era mucho más retorcida. El juez entró y todos se pusieron de pie. Un silencio sepulcral se extendió por la sala mientras las primeras formalidades eran expuestas. Anastasia sentía que su cuerpo estaba tenso, pero no podía permitirse mostrar ninguna debilidad.
Julen ya había jugado la carta mediática, la había pintado como una doctora peligrosa y negligente. Ahora, venía la parte más sucia, intentar demostrar que ella no era apta para administrar la clínica. El abogado de Julen fue el primero en hablar. Señoría, venimos hoy a demostrar que mi cliente, Julen Valdés, ha sido el verdadero pilar en la administración de la clínica. Su esposa, la doctora Anastasia Álvarez, ha demostrado en los últimos meses una conducta errática, preocupante y potencialmente peligrosa para la seguridad de sus pacientes. Anastasia sintió un nudo formarse en su estómago. No era solo la acusación, era la forma en que lo decía, con un tono de preocupación calculada, con una pausa exacta entre cada palabra para asegurarse de que quedaran grabadas en la mente del juez. Valeria se inclinó hacia ella y susurró: y tranquila, lo tenemos cubierto. Julen tomó la palabra con una voz pausada, como si estuviera lamentando lo que decía. Lo último que quiero es hacerle daño a Anastasia, pero la verdad es que su dedicación a la medicina ha comenzado a interferir con su capacidad de tomar decisiones racionales. Hay pruebas de que ha tenido comportamientos impulsivos, agresivos. Hay empleados que pueden testificar que ha perdido el control en más de una ocasión. Anastasia sintió la sangre hervirle en las venas. Era un golpe calculado, una estrategia para pintar un cuadro donde ella era la inestable, la incapaz de manejar una crisis. Valeria se levantó con una sonrisa controlada. Señoría, mi clienta ha sido una profesional intachable por años. No existen antecedentes de negligencia en su historial, y su dedicación a la clínica es lo que ha permitido que ésta se convierta en lo que es hoy. Estas acusaciones no son más que una estrategia para despojarla de lo que con tanto esfuerzo ha construido. El juez asintió lentamente, revisando los documentos frente a él. Se escucharán los testimonios. El primer testigo fue Sofía, una de las empleadas administrativas que había trabajado en la clínica desde sus inicios. Anastasia sintió un vacío en el estómago cuando la vio sentarse en la silla de los testigos. Habían trabajado juntas por años, compartido momentos de tensión y de éxito. Pero algo en la mirada de Sofía le hizo saber que no estaba allí para ayudarla. El abogado de Julen comenzó. Señorita Sofía, ¿ha sido testigo de algún comportamiento preocupante por parte de la doctora Álvarez? La mujer hizo una pausa calculada antes de responder. Hubo varias veces en las que la vi gritar a los empleados, perder los estribos en plena consulta. También escuché que hubo problemas con la administración de medicamentos. Anastasia sintió que su respiración se aceleraba. Era mentira. Todo era mentira. Valeria se levantó de inmediato. Objeción. Estas afirmaciones no tienen sustento. El juez la miró con severidad. Puede interrogar al testigo cuando sea su turno. Continúe. El abogado de Julen asintió y volvió a dirigirse a Sofía. Cuando dice que hubo problemas con la administración de medicamentos, ¿puede ser más específica? Sofía tragó saliva. Escuché que un paciente recibió una dosis incorrecta y que casi hubo complicaciones graves. La sala pareció volverse más fría. Anastasia sintió que el aire se volvía pesado, que las miradas se clavaban en ella como cuchillos. Valeria se levantó de nuevo y caminó hacia la testigo con una calma calculada. Señorita Sofía, ¿puede decirnos de qué paciente está hablando exactamente? Hubo un silencio incómodo. Sofía vaciló. No recuerdo el nombre. Valeria sonrió levemente. ¿No recuerda el nombre de un paciente que, según usted, casi sufre una complicación grave? Es que fue hace meses. ¿Y quién le dijo que esto había sucedido? Escuché a algunos compañeros hablar de eso. Valeria giró hacia el juez. Señoría, este testimonio no es más que rumores sin sustento. El juez asintió lentamente. Se tomará en cuenta la falta de pruebas. Continúe con el siguiente testigo. Anastasia sintió un alivio momentáneo, pero sabía que Julen no había jugado su última carta. El siguiente testigo fue Marco, del departamento de contabilidad. Cuando se sentó, evitó mirarla a los ojos. El abogado de Julen tomó la palabra. Señor Marco, ¿puede confirmar si la doctora Álvarez ha hecho movimientos financieros irregulares en la clínica? Anastasia sintió que la sangre se le helaba. Marco respiró hondo. Y he visto registros que muestran gastos sin justificar en los últimos meses. Valeria se levantó de inmediato. ¿Te está sugiriendo que mi clienta ha desviado dinero de la clínica? Marco tragó saliva.
No lo sé, solo sé que hay cifras que no coinciden. Julen sonrió levemente. Había planeado esto con precisión, había sembrado la duda con la exactitud de un cirujano. Anastasia sintió que su corazón latía con fuerza. Si la jueza creía que había irregularidades financieras, podría perder la clínica antes de que pudiera siquiera defenderse. La voz de Valeria se alzó con firmeza. Solicito que se auditen los registros financieros de la clínica para verificar cualquier irregularidad. El juez asintió. Eso será revisado en las próximas semanas. Ahora, quiero escuchar a la doctora Álvarez. Anastasia respiró hondo y se levantó. Caminó hacia la silla de los testigos con la seguridad de quien sabe que no tiene nada que esconder, pero con la conciencia de que cada palabra que dijera podría ser utilizada en su contra. El abogado de Julen se acercó con una sonrisa que destilaba veneno. Doctora Álvarez, ¿puede decirnos por qué su comportamiento ha sido errático en los últimos meses? Y no ha sido errático. ¿De entonces, cómo explica las acusaciones de su propio personal? Anastasia lo miró con frialdad. Julen ha manipulado esta situación para intentar quitarme la clínica. Él y su amante han estado planeando esto desde hace tiempo. El abogado sonrió levemente. Ah, la amante. Siempre es más fácil culpar a los demás, ¿verdad? Anastasia sintió un calor en el pecho. No es una culpa inventada. Es un hecho. Y dígame, doctora, ¿cree que su estado emocional le permite seguir al frente de la clínica? Mi estado emocional no está en juicio aquí. Mi competencia profesional sí. Y puedo demostrar que no he cometido ninguna negligencia. El juez golpeó su mazo contra la mesa. Se evaluarán los documentos y pruebas presentadas. La decisión se dará a conocer en la siguiente audiencia. El sonido de la madera resonó en la sala, marcando el final de la batalla, pero no de la guerra. Anastasia se levantó y se dirigió a la salida con la cabeza alta, pero con el peso de saber que Julen aún tenía más golpes preparados. Cuando cruzó la puerta, su teléfono vibró en su mano. Lo tomó con la respiración contenida. Era otro mensaje. El dinero que Julen está usando en este juicio no es suyo. Averigua de dónde viene antes de que sea demasiado tarde. El frío recorrió su cuerpo. Había algo más detrás de todo esto. Algo mucho más grande. El mensaje aún brillaba en la pantalla de su teléfono mientras Anastasia permanecía inmóvil en el pasillo del tribunal. El bullicio de los abogados y testigos moviéndose a su alrededor parecía lejano, como si de repente estuviera atrapada en una burbuja donde solo existía una pregunta. ¿De dónde estaba sacando Julen el dinero para financiar su guerra en su contra? La presión en su pecho aumentó cuando el pensamiento se convirtió en una certeza aterradora. Julen no tenía tanto dinero por sí mismo. Lo sabía porque habían construido la clínica juntos, porque habían compartido cuentas, porque aunque él tenía inversiones, nunca había manejado sumas tan altas. Y lo que era aún peor, ¿qué pasaría si la fuente de ese dinero no solo era ilegal, sino que terminaba salpicándola a ella? Respiró hondo y guardó el teléfono, sintiendo que el mundo se movía demasiado rápido. Tenía que encontrar a Valeria. Caminó a paso firme por el pasillo y la encontró hablando con otro abogado. Le hizo una señal con la cabeza y Valeria entendió de inmediato que algo iba mal. «Dame un minuto», dijo antes de despedirse del hombre y acercarse a Anastasia. Los ojos de Valeria la recorrieron con agudeza. «¿Qué pasó?» Anastasia le mostró el mensaje sin decir nada. Valeria leyó la pantalla y su expresión se endureció. «¿Quién te envió esto?» «Y número desconocido. No tengo idea de quién es». Valeria presionó los labios. ¿O crees que sea real? Conociendo a Julen, sí. No tiene dinero suficiente para sostener todo este proceso legal. Alguien lo está financiando y, si eso es cierto, necesitamos saber quién y por qué. Valeria asintió lentamente. Déjamelo a mí. Tengo un contacto en el sector financiero que puede rastrear movimientos sospechosos. Si hay algo sucio detrás de esto, lo encontraremos. Anastasia sintió un ligero alivio, pero no lo suficiente. Hazlo lo antes posible. No quiero que me arrastren a algo que no me pertenece. Valeria le apretó el brazo en señal de apoyo y se alejó, sacando su teléfono para hacer una llamada. Anastasia cerró los ojos un momento y respiró profundo. Todo estaba desmoronándose a su alrededor y la sensación de no tener el control la estaba asfixiando.
Necesitaba un respiro, aunque fuera pequeño. Salió del tribunal y caminó hasta su auto, pero antes de abrir la puerta, una voz la detuvo. ¿Huyendo tan rápido? El sonido le provocó un escalofrío en la nuca. Se giró lentamente y ahí estaba él, apoyado contra un coche negro, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa de suficiencia que había aprendido a detestar. ¿Qué quieres, Julen? Él se apartó del auto y caminó hacia ella con calma, como si lo que acababa de ocurrir en la audiencia no hubiera sido más que un trámite insignificante. Solo quería verte de cerca. Has cambiado. Anastasia cruzó los brazos. No tienes nada que decirme. Julen soltó una risa baja. Y siempre tan orgullosa. ¿No te cansas de pelear? ¿No te cansas de destruir lo que no puedes controlar? Julen ladeó la cabeza con un falso aire pensativo. No quiero destruirte, Anastasia. Solo quiero lo que me corresponde. No te corresponde nada. Eso lo decidirá el juez. Las palabras flotaron en el aire con un peso amenazante. Anastasia apretó los dientes. Sé que no puedes pagar todo esto por ti mismo. ¿Quién te está financiando? La sonrisa de Julen se ensanchó apenas un poco. Eso no te incumbe. Si ese dinero es ilegal y lo usaste en la clínica, claro que me incumbe. Julen la miró fijamente. Ten cuidado con lo que preguntas. No siempre es bueno conocer todas las respuestas. Algo en su tono hizo que el estómago de Anastasia se revolviera. ¿Me estás amenazando? Julen se inclinó un poco hacia ella, tan cerca que pudo sentir su aliento. No. Solo te estoy recordando que a veces es mejor dejar las cosas como están. La furia le subió a la garganta como un fuego incontrolable. Si crees que voy a dejarte ganar, es que no me conoces. Julen lo observó con una intensidad calculada y luego dio un paso atrás, con una sonrisa que le erizó la piel. Nos veremos en la próxima audiencia, amor. Giró sobre sus talones y se marchó, dejándola con una sensación de inquietud clavada en el pecho. Se subió al auto y cerró los ojos con fuerza, intentando controlar su respiración. No podía quebrarse ahora. No cuando todo pendía de un hilo tan delgado. Su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. No confíes en nadie. Julen no es el único enemigo que tienes. El miedo se mezcló con la ira. Alguien estaba tratando de advertirle algo, ¿pero quién? Y lo más importante, ¿qué era lo que no estaba viendo? Arrancó el auto y se dirigió a la clínica. Tenía que averiguar qué estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar, notó que la recepción estaba más silenciosa de lo habitual. Algunas miradas esquivas, susurros a sus espaldas. Su reputación ya estaba siendo afectada y todavía ni siquiera había una resolución judicial. Caminó hacia su oficina con pasos firmes, intentando ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Abrió la puerta y se congeló. Sobre su escritorio había una carpeta. Una gruesa, llena de documentos. Se acercó lentamente, sintiendo que la piel se le erizaba. Abrió la tapa y comenzó a leer. Los documentos detallaban movimientos financieros de la clínica en los últimos 6 meses. Grandes sumas de dinero habían entrado y salido sin justificación clara. Pagos a proveedores inexistentes, transferencias a cuentas en el extranjero. Y lo peor de todo, algunas de esas transacciones llevaban su firma. El pánico se apoderó de su pecho. Esto era una trampa. Julen estaba preparando el golpe final. No solo quería la clínica, quería asegurarse de que ella cayera por fraude. Su teléfono volvió a vibrar. No digas nada. No te defiendas todavía. Hay alguien que puede ayudarte. La cabeza le daba vueltas. Esto ya no era solo un divorcio o una batalla legal. Alguien estaba moviendo las piezas en las sombras. Se dejó caer en la silla y apoyó la cabeza entre las manos. Tenía que encontrar la verdad antes de que Julen lograra destruirla por completo. El silencio de la oficina de Anastasia se volvió insoportable. Los documentos sobre su escritorio parecían observarla, cada hoja era una daga clavándose más profundo en su piel. No podía respirar. No podía pensar con claridad. La trampa estaba perfectamente diseñada. Su teléfono aún vibraba en su mano, el mensaje seguía en la pantalla: no digas nada. No te defiendas todavía. Hay alguien que puede ayudarte.
Su instinto le decía que ese mensaje no era una advertencia sin fundamento. Si contestaba, si pedía respuestas, se metía más en un laberinto donde ya no sabía en quién confiar. Pero si ignoraba la advertencia, Julen podría terminar enterrándola bajo un mar de mentiras. Tomó aire y marcó el número desconocido. El tono sonó 3 veces antes de que una voz masculina contestara. No esperaba que llamaras tan rápido. Anastasia sintió que el nudo en su garganta se apretaba. ¿Quién eres? El hombre soltó una leve risa, sin rastro de humor. Alguien que no quiere verte caer en la trampa de Julen. Eso ya lo sé. Lo que quiero es que me digas quién eres y qué sabes. Hubo un silencio del otro lado de la línea. No es seguro hablar por teléfono. Necesitamos vernos. Anastasia apretó la mandíbula. No voy a ir a ningún lado sin saber con quién estoy hablando. Lo sé. Por eso te daré algo a cambio. Busca en la tercera página del documento que tienes sobre el escritorio. Hay una transferencia que ocurrió hace un mes. Busca el número de cuenta. Anastasia bajó la vista. Sus dedos pasaron frenéticos por las hojas hasta encontrar lo que el hombre decía. Una cifra de 6 dígitos había sido transferida desde la cuenta de la clínica a una empresa llamada Innovatech Solutions. No le sonaba de nada. ¿Lo ves? Y dijo la voz en el teléfono. ¿O lo veo? ¿Qué significa? Significa que el dinero de la clínica no solo se ha estado desviando, sino que alguien está lavándolo a través de una empresa fachada. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Y quién está detrás de esa empresa? No puedo decírtelo por teléfono. Si quieres la verdad, ven al bar El Mirador, a las 10 de la noche. ¿Y si es una trampa? Si fuera una trampa, ya estarías acabada. El hombre colgó. Anastasia dejó el teléfono sobre el escritorio y sintió como su corazón latía con fuerza. Julen no solo la estaba destruyendo legalmente, sino que la estaba involucrando en algo mucho más grande. Se levantó de golpe y salió de su oficina. Tenía que encontrar a Valeria. El pasillo de la clínica estaba más silencioso de lo habitual, como si todo el mundo supiera que algo estaba mal pero nadie se atreviera a decirlo. Llegó hasta la oficina de Valeria y golpeó la puerta con fuerza. Entra. Valeria estaba revisando documentos cuando alzó la mirada y notó la expresión de Anastasia. ¿Qué pasó ahora? Anastasia le pasó los documentos con las transferencias. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre esta empresa. Valeria frunció el ceño y comenzó a revisar las hojas. ¿Innovatech Solutions? No me suena. ¿Qué es esto? Es una empresa fachada. Me lo dijo alguien. Valeria alzó la mirada. ¿Quién? Anastasia dudó por un momento. No lo sé. Me mandó un mensaje y después me llamó. Me dijo que Julen está usando la clínica para lavar dinero. Valeria dejó caer los papeles sobre su escritorio. Si eso es cierto, esto ya no es solo una pelea por la clínica. Estamos hablando de algo penal. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Anastasia tomó aire. Voy a reunirme con él. Valeria golpeó el escritorio con la palma de la mano. ¿Y estás loca? No sabes quién es esa persona. Podría ser un truco de Julen. Y no creo que lo sea. Me dio información que no tenía. Algo está pasando aquí, algo mucho más grande de lo que pensábamos. Valeria se pasó las manos por el cabello, frustrada. Voy contigo. No. Si algo sale mal, necesito que alguien afuera sepa lo que está pasando. Valeria apretó los labios y la miró fijamente. Si en cualquier momento sientes que algo no está bien, te vas. ¿Entendido? He entendido. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Cuando llegó la noche, Anastasia tomó un abrigo y salió de la clínica. No podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. El bar El Mirador era un lugar de luces tenues y música baja, un sitio donde la gente hablaba en susurros y cerraba tratos que no querían que nadie más escuchara. Anastasia entró con el corazón latiéndole en las sienes. Buscó con la mirada hasta que vio a un hombre sentado en una mesa del fondo. No parecía un delincuente ni un informante. Llevaba un traje gris, el cabello corto y una expresión que no revelaba nada. Se acercó con pasos medidos y se sentó frente a él.
Eres más valiente de lo que pensé, dijo él, sin levantar la mirada de su vaso. No tengo tiempo para juegos. ¿Quién eres? El hombre levantó la vista y le sostuvo la mirada. Mi nombre es Raúl. Trabajo en auditoría financiera. ¿Y por qué me estás ayudando? Raúl tomó un sorbo de su trago antes de responder. Porque alguien dentro de la empresa que está lavando el dinero de la clínica quiere deshacerse de Julen. Anastasia sintió un golpe en el estómago. ¿Deshacerse cómo? Raúl sonrió levemente. No de una manera legal, si es lo que preguntas. La boca de Anastasia se secó. ¿Estás diciendo que Julen se metió con la gente equivocada? Raúl asintió. Y si tú no te alejas a tiempo, van a arrastrarte con él. La piel de Anastasia se erizó. ¿Quién está detrás de esto? Alguien con más dinero y poder del que te imaginas. Si necesito nombres. Raúl negó con la cabeza. No puedes hacer nada con los nombres. Lo que sí puedes hacer es usar esta información para ganar el juicio. Anastasia lo miró fijamente. ¿Cómo? Raúl deslizó un sobre hacia ella. Aquí hay documentos que prueban que Julen ha usado la clínica para desviar dinero. Lleva esto a la corte y no solo perderá la clínica, sino que irá a prisión. Anastasia tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué estás haciendo esto? Raúl sonrió con frialdad. Porque a la gente que financió a Julen ya no le sirve. Y cuando alguien ya no es útil, desaparece. Anastasia sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. ¿Y qué pasa si me meto en esto? Raúl la miró fijamente. Si juegas bien tus cartas, sales libre. Si no, terminas como él. El mensaje era claro. Julen estaba acorralado y ni siquiera lo sabía. Anastasia se levantó con el sobre en la mano y salió del bar con el corazón desbocado. Sabía que acababa de recibir una bomba. Y ahora, tenía que decidir cómo usarla antes de que explotara en sus propias manos. El sobre en sus manos pesaba más de lo que debía. No por su contenido, sino por lo que representaba. Anastasia sabía que si lo abría, si usaba lo que había dentro, la batalla contra Julen se transformaría en algo mucho más oscuro. Ya no se trataba solo de la clínica, ni de la guerra legal. Era un juego de poder, donde los que movían los hilos no perdonaban errores. Manejaba por la ciudad con las luces borrosas en sus ojos, su mente dividida entre el miedo y la necesidad de actuar. Raúl había sido claro, Julen estaba metido con gente peligrosa y cuando esas personas decidían que alguien era un problema, ese alguien desaparecía. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla y vio el nombre de Valeria. ¿Dónde estás? Preguntó su amiga con el tono tenso. Y en el auto. Acabo de salir del bar. ¿Qué pasó? Anastasia dudó. Tengo algo que puede acabar con Julen. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. ¿Qué tipo de algo? Pruebas. Movimientos de dinero, transferencias sospechosas, nombres. Todo lo que necesitamos para demostrar que ha usado la clínica para lavar dinero. Valeria maldijo en voz baja. Y dime que no vas a llevar eso a la policía. ¿Por qué no lo haría? Porque si Julen está trabajando con la gente que creo, hacer eso es ponerte un blanco en la espalda. Anastasia sintió un escalofrío en el pecho. ¿O entonces, qué hago? Lo usas en la corte. Pero con inteligencia. No puedes mostrar todas las cartas de golpe. Apretó el volante con fuerza. Tengo que pensarlo. No tardes demasiado. Julen no es el único peligro aquí. El tono en la voz de Valeria la dejó intranquila. ¿Qué pasó? Recibí una advertencia. No sé quién la envió, pero decía que me alejara del caso. El pánico la atravesó. ¿Estás bien? Sí. Pero esto significa que Julen también está sintiendo la presión. Y cuando un hombre como él se siente acorralado, puede hacer cualquier cosa. La idea de que Valeria estuviera en peligro la llenó de rabia. No iba a permitir que Julen destruyera más vidas. Nos vemos mañana en mi oficina. Vamos a preparar la estrategia. Colgó y estacionó frente a su departamento. La noche era densa, pesada, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Subió las escaleras con la sensación de que alguien la observaba, pero cuando volteó,
la calle estaba vacía. Entró a su apartamento y cerró la puerta con doble llave. Caminó hasta la mesa del comedor y dejó el sobre frente a ella. Lo miró por varios minutos, como si esperara que le hablara, que le diera respuestas. Finalmente, lo abrió. Las hojas estaban llenas de números, cuentas bancarias, transferencias con montos exorbitantes. Entre ellas, encontró un nombre que le hizo hervir la sangre: Natalia. No solo estaba con Julen, estaba involucrada en la corrupción. Había recibido pagos desde cuentas extranjeras, con conceptos que parecían ser honorarios por servicios que nunca existieron. El golpe final. Sintió que su corazón se aceleraba. Esto era más grande de lo que había imaginado. De repente, el sonido de su celular la hizo saltar. Lo tomó con manos temblorosas. Un mensaje. Sabemos lo que tienes. Ten cuidado. El frío la paralizó. No había ningún remitente. Se puso de pie de golpe y se acercó a la ventana. Corrió la cortina apenas un poco. La calle estaba vacía. O al menos lo parecía. Se alejó y cerró las cortinas completamente. Su mente iba a 1000 por hora. Si ellos sabían que tenía los documentos, significaba que alguien le estaba siguiendo. Respiró hondo. No podía detenerse. Tenía que actuar antes de que ellos lo hicieran primero. Al día siguiente, llegó a la clínica antes del amanecer. Valeria ya la estaba esperando en su oficina, con una expresión grave. Te ves como si no hubieras dormido. Porque no lo hice. Anastasia le pasó los documentos y Valeria comenzó a leer con el ceño fruncido. Dios santo, esto es peor de lo que imaginaba. ¿Podemos usarlo en la audiencia? Valeria exhaló. Sí, pero tenemos que hacerlo con precisión. No podemos soltarlo todo de golpe. Primero lo debilitamos, luego lo rematamos. Anastasia asintió. ¿Y qué hacemos con Natalia? Valeria la miró con un brillo calculador en los ojos. Y le damos una opción: hundirse con Julen o salvarse entregándolo. Anastasia sonrió levemente. Me gusta cómo piensas. Valeria sacó su teléfono. Voy a hacer una llamada. Es hora de que Natalia reciba una visita inesperada. El resto del día pasó en una nube de tensión. Anastasia intentó concentrarse en sus pacientes, pero la presión en su pecho era insoportable. La audiencia estaba a solo unas horas y todo dependía de cómo se jugaran las piezas. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, Valeria regresó a su oficina con una expresión que mezclaba satisfacción y cautela. Natalia está asustada. ¿Hablaste con ella? No directamente. Pero le hicimos llegar un mensaje. Sabe que tenemos pruebas de que recibió dinero sucio. ¿Cómo respondió? Y dijo que no sabe nada. Pero está nerviosa. Anastasia sintió un destello de esperanza. Y podemos quebrarla. Eso espero. Porque si no lo hacemos, nos va a hundir a nosotras primero. El tiempo pasó lento hasta que llegó la hora de la audiencia. Anastasia entró a la sala del tribunal sintiendo que estaba caminando directo a un campo de batalla. Julen estaba allí, con su traje impecable y su expresión relajada. Natalia estaba a su lado, pero había algo diferente en su postura. No se veía tan segura como antes. El juez entró y todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó con los alegatos iniciales. El abogado de Julen repitió las mismas acusaciones de siempre, diciendo que Anastasia era inestable, que no podía manejar la clínica. Pero esta vez, tenían una respuesta. Cuando fue su turno, Valeria se levantó con los documentos en la mano. Señoría, hemos descubierto movimientos financieros irregulares en la administración de la clínica. Queremos presentar evidencia de que el señor Valdés ha desviado fondos y los ha utilizado para fines ilícitos. El juez frunció el ceño. Presente sus pruebas. Valeria entregó los documentos. Julen se mantuvo inmóvil, pero Anastasia notó cómo su mandíbula se tensaba. El juez comenzó a leer. Hubo un silencio absoluto en la sala. Finalmente, el juez levantó la vista. Señor Valdés, ¿qué tiene que decir sobre esto? Julen sonrió, pero era una sonrisa falsa, forzada. Y esto es un intento desesperado de mi exesposa por desacreditarme. Valeria se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿puede explicar por qué hay transferencias a una cuenta a nombre de Natalia Rivas?
El color desapareció del rostro de Julen. Natalia, que hasta ese momento había permanecido callada, pareció encogerse en su asiento. El juez volteó a verla. Señorita Rivas, ¿quiere explicar esto? Natalia tragó saliva. Por primera vez, se veía asustada. Yo no sabía. Julen le lanzó una mirada asesina. Anastasia supo en ese instante que habían ganado. Natalia se derrumbaría. Solo era cuestión de tiempo antes de que Julen lo perdiera todo. El silencio en la sala del tribunal se sintió como el instante previo a una explosión. Natalia tenía los labios entreabiertos, sus ojos inquietos saltaban de Julen al juez, de Valeria a Anastasia. Su mundo se estaba derrumbando y lo sabía. Julen, en cambio, permaneció inmóvil por unos segundos, pero su mandíbula estaba rígida y sus puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Anastasia lo observó con atención. Había pasado años conociendo cada gesto suyo, cada tic nervioso, cada cambio en su tono de voz antes de estallar. Y podía sentirlo ahora, el volcán dentro de él burbujeando, conteniéndose por última vez antes de reventar. El juez golpeó la mesa con el mazo, reclamando orden. Señor Valdés, su abogada tiene derecho a responder ante estas acusaciones, pero le advierto que la evidencia presentada es sustancial. Julen alzó la mirada lentamente. Sus ojos oscuros brillaban con algo primitivo. Esto es una jodida trampa. Valeria sonrió con frialdad. ¿Una trampa, señor Valdés? Porque todo indica que usted es quien ha estado manipulando cuentas, desviando dinero y usando la clínica para lavar fondos de procedencia desconocida. Natalia tragó saliva con fuerza. Yo no tenía idea de esos depósitos, murmuró, apenas audible. Julen se giró hacia ella con el veneno en los ojos. ¿Ahora te haces la inocente? Julen, no me metí en esto para. Cállate, Natalia. El grito retumbó en la sala, cortando el aire como un cuchillo. Natalia se encogió en su asiento, mientras los murmullos entre los asistentes se intensificaban. El juez golpeó la mesa nuevamente. Señor Valdés, si vuelve a perder el control, seré yo mismo quien solicite su remoción inmediata. Julen respiraba con fuerza. Su mirada se desvió hacia Anastasia, y entonces, algo cambió. Su ira ya no estaba dirigida a Natalia, ni al juez, ni a Valeria. Era ella. Todo esto es por ti, maldita, gruñó, con una voz oscura. Valeria se inclinó hacia Anastasia. No caigas en su juego, susurró. Pero era imposible ignorar la furia que se destilaba de Julen. Te crees intocable, ¿verdad? ¿Crees que porque eres una maldita doctora y tienes a esta abogada de mierda de tu lado vas a ganar? Pero no me conoces. No sabes de lo que soy capaz. Anastasia no apartó la vista. Te conozco mejor de lo que quisieras. Y sé que estás acorralado. Cállate, trozo de mierda. El estallido de su voz hizo que varias personas en la sala se movieran inquietas. Hasta la jueza lo miró con expresión severa. Anastasia sintió un cosquilleo en la piel. Pero no era miedo. Era la certeza de que Julen estaba perdiendo la batalla. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? ¿Insultarme? Julen rió con una dureza que no tenía rastro de alegría. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres saber algo que realmente te va a joder? Sorpréndeme. Julen la miró con una intensidad que hizo que su estómago se contrajera. Nunca quise tener esa clínica contigo. Las palabras golpearon con fuerza. ¿De qué estás hablando? Y todo esto, todo lo que construimos, fue una jodida mentira. Anastasia sintió que la sala se hacía más pequeña. Eso no tiene sentido. Por supuesto que tiene sentido. ¿Nunca te preguntaste por qué insistí tanto en que pusiéramos la clínica juntos? ¿Por qué me aseguré de manejar la administración mientras tú te hundías en tu mundo de cirugías y anestesias? Anastasia se obligó a respirar. Y siempre creí que era porque queríamos lo mismo. Julen se inclinó un poco hacia ella, con la satisfacción retorcida de quien va a destrozar una vida. Queríamos lo mismo, sí. Pero yo lo quería por razones muy diferentes. El silencio en la sala se volvió insoportable. Y desde el principio planeé esto, Anastasia. Sabía que en algún momento me desharía de ti y la clínica sería solo mía. Anastasia sintió como si el aire le faltara.
¿Planeaste todo esto desde el inicio? Desde antes de que nos casáramos. Los latidos en sus oídos se hicieron un rugido ensordecedor. Mentiroso. ¿De verdad? ¿Y cómo explicas que Natalia y yo estábamos juntos desde antes de que tú y yo fuéramos pareja? Un murmullo recorrió la sala. Natalia abrió los ojos con horror. Julen, ¿qué carajo estás haciendo? Julen rió con desprecio. Diciendo la verdad. Lo que Anastasia nunca quiso ver. Anastasia sintió un hueco en el pecho. ¿Quieres decir que tú y Natalia siempre estuvimos juntos? Y lo mejor de todo es que fuiste lo suficientemente ingenua como para creer que yo alguna vez te amé. El estómago de Anastasia se revolvió. Eres un enfermo. No. Soy un hombre que juega a ganar. Valeria se levantó de golpe. Eso es suficiente. El juez alzó la mano. Tiene razón. Este juicio no es para resolver problemas personales. Julen sonrió con superioridad. Y claro, porque lo que realmente importa aquí es que esta mujer quiere robarme lo que es mío. Anastasia sintió una furia helada en su interior. No puedes robar algo que nunca te perteneció. Julen chasqueó la lengua. ¿De verdad crees que has ganado, verdad? Sé que he ganado. Julen apretó la mandíbula. Vamos a ver si sigues pensando eso cuando descubras lo que viene. La jueza golpeó la mesa. Hemos escuchado suficiente. La evidencia será revisada y daré mi decisión final en la próxima audiencia. La sala se llenó de murmullos mientras todos comenzaban a levantarse. Pero Anastasia sabía que no había terminado. Julen se acercó a ella en cuanto tuvo oportunidad, su voz baja pero cargada de veneno. ¿O crees que esto es el final? Anastasia lo miró con una determinación que nunca había sentido antes. Creo que es el final para ti. Julen se inclinó un poco más, su aliento caliente contra su oído. No tienes idea de lo que hiciste. Anastasia no retrocedió. Y tú no tienes idea de lo que estoy dispuesta a hacer. Julen la miró un instante más, luego se alejó con una expresión oscura. Anastasia sintió que su cuerpo temblaba. No por miedo, sino por la certeza de que la guerra estaba llegando a su punto más alto. Y ella no pensaba perder. La tensión no desapareció cuando Julen salió de la sala del tribunal. Anastasia sintió que el aire a su alrededor seguía cargado, como si el peso de la guerra que estaban librando aún presionara su pecho. Sabía que esto no había terminado. Julen no era el tipo de hombre que aceptaba una derrota en silencio. No. Él contraatacaría. Y lo haría con brutalidad. Valeria la tomó del brazo con discreción y la sacó de la sala antes de que Julen pudiera acercarse de nuevo. Necesitamos salir de aquí antes de que haga una locura, dijo Valeria en voz baja. Él ya es una locura. Caminaron hacia la salida, pero al llegar al estacionamiento, el grito de Julen las detuvo en seco. Trozo de mierda, no creas que esto se ha acabado. Anastasia se giró lentamente, sintiendo como la rabia contenida en su pecho se expandía con cada segundo. Julen caminaba hacia ella con los ojos inyectados en ira, con las manos temblando, como si estuviera a punto de lanzarse contra ella. Natalia iba detrás de él, visiblemente nerviosa, tirando de su brazo en un intento desesperado por detenerlo. Déjala en paz, Julen. Suplicó Natalia. Pero Julen ni siquiera la escuchó. Se detuvo frente a Anastasia, su aliento era una mezcla de alcohol y furia reprimida. Que eres una maldita víbora, Anastasia. Siempre lo has sido. Anastasia no se movió. No desvió la mirada. ¿Te duele perder? Julen soltó una carcajada forzada, pero había desesperación en su mirada. No he perdido nada. Aún no sabes lo que puedo hacerte. Anastasia cruzó los brazos. ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme aquí, en medio del tribunal? ¿Demostrarle al juez que no solo eres un fraude sino también un maldito abusador? Julen se quedó helado por un segundo. No necesito tocarte para destruirte. Valeria dio un paso adelante. Julen, aléjate de ella antes de que te arrepientas. Cállate, culebra venenosa. Siempre metiendo las narices donde no te llaman. Valeria arqueó una ceja. Y no es mi culpa que seas tan imbécil como para dejar rastros de todos tus delitos. Julen apretó los puños,
respirando con dificultad. Eres una asquerosa oportunista. Siempre fingiendo ser la buena. Pero todos sabemos la verdad. Eres una zorra sin alma, fría como el hielo. Nadie te soporta, ni siquiera tus empleados de mierda. Anastasia sintió que su pecho ardía, pero no de tristeza. Era rabia. ¿O sabes qué, Julen? A la mierda. A la mierda todo. Ya no me importa lo que digas. No me importa lo que hagas. No me importa cuántas veces intentes joderme. Porque al final del día, yo voy a estar libre y tú vas a estar en una maldita celda pudriéndote como el cobarde que eres. Julen se quedó en silencio. Algo en su mirada cambió. Su rabia se transformó en algo más oscuro. ¿Y crees que la cárcel es lo peor que me puede pasar? Susurró. No. Lo peor que te puede pasar es que nadie te recuerde. Que después de todo lo que hiciste, de todo lo que destruiste, nadie se acuerde de ti. Julen se tambaleó un poco. Por primera vez en toda su maldita vida, parecía vulnerable. Eres una desgraciada, murmuró. Y tú eres un fracaso. El golpe fue más fuerte de lo que ella imaginó. Julen tembló, su respiración se hizo errática. Natalia lo jaló del brazo con fuerza. Ya basta, Julen. Vámonos. Pero él no se movió. Su mirada se quedó fija en Anastasia, como si intentara grabar su rostro en su mente antes de que todo se desmoronara. ¿Sabes qué es lo peor? Y dijo de repente, con una risa amarga, que al final, fuiste una pérdida de tiempo. Anastasia sintió una punzada en el pecho, pero se negó a reaccionar. Tú fuiste una lección. Julen se quedó en silencio por un momento. Luego, sin más, giró sobre sus talones y se alejó. Natalia lo siguió, pero antes de entrar al auto, se giró hacia Anastasia con una expresión de derrota. No sé si lo que hiciste fue valiente o suicida, susurró. Lo que hice fue justicia. Natalia bajó la mirada y entró al auto sin decir más. Anastasia sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. Valeria le tocó el hombro. ¿O lo lograste? Todavía no. Pero estaba cerca. Días después, la jueza dictó sentencia. Julen fue encontrado culpable de fraude financiero y lavado de dinero. La clínica fue devuelta a Anastasia. Natalia testificó en su contra para reducir su condena. Cuando Julen fue arrestado, no dijo una sola palabra. Solo miró a Anastasia con una expresión vacía, como si finalmente hubiera entendido que su tiempo había terminado. Anastasia se quedó en la entrada de la clínica, viendo cómo el auto de la policía se alejaba con él en el asiento trasero. No sintió felicidad. No sintió alivio. Solo sintió paz. Y eso era suficiente. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.